Señor les bendiga. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo pasaron la semana que hemos terminado? Quizás fueron semanas de lucha, de pruebas, o semanas de victorias. Dios está con nosotros. Y lo importante es que cuando experimentamos la presencia de Dios, experimentamos grandes cosas, grandes gozos, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la angustia, Dios está con nosotros. Y hay una pregunta que el día de hoy les quisiera hacer. En los tiempos difíciles, ¿qué fluye de tu corazón? En los tiempos difíciles, ¿qué está fluyendo de tu corazón? Ahí en Hebreos, por favor, todos juntos. Hebreos 13:15. Y conforme la vayan encontrando, se pongan de pie. Hebreos 13:15. Conforme vayan encontrando este pasaje, por favor, pónganse de pie. Hebreos 13:15. Hebreos, recordemos, está en el Nuevo Testamento. Dice todos juntos, por favor, vamos a leer con voz fuerte. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Una vez más. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Padre eterno, te damos muchas gracias. Y en esta hora suplicamos, Señor, tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, para que podamos comprender, Señor, tu palabra, que no sea la palabra del hombre hablando, sino que sea tu palabra, Señor, inyectando en nuestro corazón esa esperanza de saber, Dios, de que tú, Señor, nos estás hablando para el bien de cada uno de nosotros. Señor, gracias. Muévete en cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Así que, dice la Biblia, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Definitivamente, queridos hermanos, todos los cristianos, todos los cristianos, no estamos exentos. Todos los cristianos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles en nuestra vida. Todos, cada uno de los que hemos estado aquí, hermanos, no nos han pintado las cosas como color de rosa, sino realmente es una realidad. Aún los cristianos no estamos exentos de experimentar situaciones adversas a nuestra vida. Tiempos que van a poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Quizás, queridos hermanos, vayamos a tener tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de abandono, de situaciones difíciles, quizás también de poder resolver. Quizás cada uno de nosotros en este instante estamos experimentando algo que en nuestra mente, algo que en nuestro corazón no nos deja estar en paz. Estamos intranquilos. Y es en esos momentos, hermanos, en los cuales de nuestro corazón fluyen muchas cosas, las cuales muchas veces se enfrentan o se expresan por medio de nuestras palabras. Lucas, cuando escribe el capítulo 6, versículo 45, por favor, vaya a su Biblia. Lucas 6, 45. Tenga lista su Biblia, por favor. Lucas 6:45 dice:
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando estamos experimentando cosas difíciles? ¿Qué sale de nuestro corazón, hermanos? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón cuando estamos experimentando la enfermedad, la escasez, el desempleo, el divorcio? Cuando estamos experimentando que nuestra familia se está derrumbando día a día. Y es ahí, hermanos, en donde usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que reflexionar. ¿Qué está saliendo de mi corazón cuando experimentamos cosas difíciles? Primeramente, de nuestro corazón en los tiempos difíciles. De nuestro corazón en los tiempos difíciles pueden fluir cosas negativas para nuestra vida. ¿Qué fluye de nuestro corazón? Puede fluir amargura que contamina nuestro corazón. Y no nada más nuestro corazón, sino también puede contaminar a los que están a un lado de nosotros. Puede fluir amargura que nos contamina a nosotros y a nuestras familias. El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En la crisis, en los problemas, en la enfermedad, en las situaciones adversas de nuestra vida, ¿qué sale de nuestro corazón? Quizás esté saliendo amargura. Tengamos esa amargura que no nos deje en paz. Pero lo más triste, queridos hermanos, es que de nuestra boca, dice la Biblia, sale lo que hay en nuestro corazón. Y empezamos, hermanos, a maltratar. Empezamos a contaminar a las personas que están a nuestro alrededor por las circunstancias que estamos pasando. La amargura. La amargura nos hace tener una visión definitivamente negativa. Una visión negativa de las situaciones que enfrentamos. La amargura nos hace perder la fe. Nos hace que solamente pasamos quejándonos de las situaciones y con un carácter lleno de enojo y de tristeza. En ciertos momentos, cuando a uno le duele la cabeza, cuando a uno le duele el cuerpo, realmente uno lo experimenta. No quieren que a uno le hablen, no queremos que nos toquen definitivamente. Y empezamos a expresar palabras que no son gratas delante de Dios y empezamos a lastimar. Nos lastimamos a nosotros mismos, pero también lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué fluye de nuestro corazón cuando experimentamos situaciones adversas a nuestra vida? Puede fluir quizás murmuración en contra de Dios o en contra de la iglesia. El escritor de Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 3 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar
de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel, hermanos, vio la mano poderosa de Dios, librándolos de la esclavitud del faraón egipcio. Pero lógicamente, hermanos, el pueblo tenía que atravesar un desierto. El pueblo tenía que atravesar un desierto que seguramente iba a ser muy difícil de pasar. Dice la Biblia que no pasaron muchos días cuando el pueblo se empezó a quejar. ¿Qué sucede cuando Dios nos está bendiciendo en abundancia? ¿Qué sucede cuando tenemos o llegamos el tiempo de las vacas gordas a nuestra vida? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios porque Dios no me deja. Pero ¿qué sucede cuando viene la escasez? Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué no a ese? Y empezamos a murmurar en contra de Dios y también muchas veces en contra de la iglesia. Es que la iglesia no me ayuda, el pastor no va y no ora por mí. Y empezamos a murmurar cuando sabemos, hermanos, que tenemos un Dios personal. Cada quien, hermanos, tenemos ese acceso a Dios. Sí, usted, mi hermano Daniel, usted tiene ese acceso a Dios. En el momento que usted se sienta triste, usted va a recurrir a Dios y seguramente Dios lo va a escuchar. Usted, mi hermana, usted, hermana, cuando estemos experimentando, o como dice la Biblia, cuando estemos pasando por ese valle de sombra de muerte, hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos libre de murmurar. Por eso los tiempos de prueba son un revelador de Dios para nuestra vida. Esos tiempos de prueba revelan lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y la murmuración y la queja revelan que nuestro corazón no está verdaderamente enfocado en Dios, sino en las bendiciones que Él solamente nos da. Pues cuando sentimos que quizás cuando hemos perdido esas bendiciones, nuestro corazón se enoja, nuestro corazón se resiente contra Dios y por eso hay murmuración en contra de nuestro Dios. ¿Pasas luchas? ¿Pasas pruebas? ¿Estás convencido de que todo es para bien, como dice la Biblia? ¿Aún las amargas experiencias? ¿Crees que verdaderamente todo ayuda a bien para la vida del cristiano? Claro que sí, queridos hermanos. Todo es para bien. Y aún, hermanos, las caídas que experimentamos, aún las pruebas que pasamos, usted sabe que son para bien. Es para fortalecer nuestra fe, nuestra convicción de abrazarnos completamente a Dios. Como aquel hombre le decía, no te suelto hasta que me bendigas. De igual forma, querido hermano, querido amigo, cuando usted experimente alguna situación, aférrese a Dios. Aférrese completamente a Dios. Confíe en Dios, pero no murmure en contra de Dios. No murmure en contra de Dios. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón, hermanos, cuando experimentamos situaciones difíciles? Puede fluir desánimo. ¿Cuántos no se han desanimado? Yo, hermanos, yo me he desanimado muchas veces. No soy un supercristiano, no, hermanos, soy como cualquiera. Somos como cualquiera, hermanos. Cualquier situación nos puede afectar y nos podemos desanimar. Cuando jugábamos fútbol, cuando ganábamos, todos bien emotivos, ganamos el campeonato. Pero cuando se pierde,
sale uno de la cancha, ¿cómo sale? Desanimado, ¿verdad? Si a usted le gusta ver los partidos de fútbol, ¿cómo salen los jugadores cuando pierden? Salen enojados, salen frustrados, hay desánimo. Y eso nos pasa, hermanos, también muchas veces. Cuando experimentamos alguna amargura en nuestro corazón, cuando experimentamos alguna situación en nuestro corazón, quizás nos desanimamos. El Señor ya no está conmigo, el Señor ya me abandonó, el Señor ya me dejó. Nadie me habla, nadie me atiende. No soy nada. Números, el libro de Números 21, capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Nuestro caminar, hermanos, en esta vida, hasta que lleguemos a la muerte, es un camino, hermanos, de luchas, de pruebas. Y aún como cristianos estamos expuestos a perder nuestro empleo. Estamos expuestos a que Satanás, hermanos, quiera destruir nuestra familia. A que quizás a lo mejor no llegues a los objetivos que tú te has planeado y has planificado. Quizás llegue ese desánimo. Muchas veces cuando vamos o cuando vemos que la situación que estamos enfrentando parece una montaña demasiado difícil de subir, un camino demasiado largo por el caminar, por una batalla que enfrentar, el desánimo puede llenar nuestro corazón y nos rendimos, dejamos de luchar, nos damos por vencidos sin ni siquiera haberlo intentado. Me recordé, hermanos, ese paso de la frontera cuando decidimos irnos de una manera ilegal. Y el trayecto de ese caminar de la frontera, hermanos, del paso de México a Estados Unidos, no es un paso agradable, sino es un paso que uno experimenta el sufrimiento. Y la persona que nos llevaba, a 3 personas, antes de iniciar la caminata, ya les comenté algo parecido, nos daba un polvito para que aguantáramos la corrida que íbamos a hacer. Y lógicamente, pues mi cuñado Jorge y yo, pues no quisimos, tampoco el otro muchacho que estuvo. Pero el muchacho que nos iba a pasar, él sí. Y ahí nos traía corriendo, hermanos, nos traía corriendo. Y le decíamos, ya falta poco, sí, ya falta poco. Y nos traía corriendo, hermanos, y corriendo. Y hubo un momento, hermanos, que sinceramente yo decía, ya no puedo. En ese momento ya me había desanimado, yo ya decía, ya estoy cansado, ya no voy a pasar. Y aún en ese momento yo recuerdo que le dije, Señor, yo no sé qué planes tú tienes para conmigo, yo no sé por qué me envías a ese lugar o a aquel lugar. Yo no sé cuáles sean tus planes, pero Señor, ayúdame. Y hermanos, créanme, Dios ayuda. Cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, Dios nos da nuevas fuerzas. Y cuando estaba ya en el otro lado, entonces entendí el por qué Dios me llevó allá, para trabajar en su obra ya con la comunidad hispana, para hablarle a la gente, hermanos, que está sola allá en ese país, hablarles del amor de Cristo. Porque mucha gente allá, hermanos, aun cuando dicen, sí, recibo dólares, sí, pero mucha gente se desanima por estar sin su familia o porque quizás no encuentra trabajo allá y están totalmente desanimados. Y eso, hermanos, nos pasa a nosotros.
Pero también hay otra pregunta. ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere que fluya de nuestro corazón en los tiempos difíciles? ¿Qué es lo que quiere Raúl de ti cuando enfrentes situaciones difíciles? ¿Qué es lo que quieres tú? Dios quiere de ti, Anita, cuando tú experimentes alguna situación difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios quiere que le ofrezcamos siempre. Dios quiere que le ofrezcamos siempre. De nuestro corazón, de nuestros labios. Dios quiere que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, que no solamente lo alabemos y lo exaltemos en los días buenos, en los días de victoria, en los días de prosperidad, sino Dios quiere que le adoremos, que le alabemos, que le honremos siempre. Es decir, también en los días difíciles, en los días de la enfermedad, en los días de la escasez, en los días de la tristeza, en los días de la soledad. Dios quiere que en esos momentos, hermanos, de sus labios fluya ese sacrificio de alabanza. Y usted me puede preguntar, hermano Ricardo, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Humanamente hablando, eso parece quizás imposible, y verdaderamente sí lo es. No es fácil adorar, no es fácil alabar a Dios siempre en los momentos de dificultad. Y es por eso que el texto encomienda dos claves para poderlo hacer. Primeramente, comprendiendo que no solo haremos en nuestras fuerzas, no lo haremos en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades, sino por medio de su poder. Muchas veces nos confiamos de nuestros talentos, de nuestra mente, de nuestras capacidades que tenemos. Hermanos, muchas veces confiamos en nosotros mismos y no confiamos en el poder de Dios. Por eso Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Por medio de Él. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, hermanos, somos más que vencedores, dice la Escritura. Es decir, Dios quiere fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrecer sacrificio de alabanza, aún en los tiempos difíciles, no es posible en nuestras fuerzas, en nuestra carne, sino por medio del poder de Dios en nosotros, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, recordando lo que su palabra nos declara. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Usted ya se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras, no es una oración, sino es una realidad, hermanos. En los momentos que ya no podemos, viene el poder de Dios en nosotros y nos da fortaleza. Pasamos una pandemia, una triste y terrible pandemia en donde experimentamos muertes de familiares muy cercanos. Y sí es doloroso, es angustioso, hermanos, saber de que alguno de nuestros familiares ha salido de esta tierra.
Mas sin embargo, hermanos, en esos momentos Dios vino y consoló nuestro corazón. Dios consuela nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo, queridos hermanos. En segundo lugar, Dios quiere que confiemos y que confesemos el nombre de Dios sobre nuestros problemas. Se va a oír quizás muy pentecostés, ¿verdad? Pero no. La palabra de Dios nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen, ¿qué dice? Su nombre. En el nombre de Jesús saldré a buscar trabajo. En el nombre de Jesús, Dios me quitará esta enfermedad si Él quiere. En el nombre de Jesús, el Señor restablecerá mi familia. En el nombre del Señor hay milagros todavía. Y cuando vemos esos milagros, glorificamos a Dios. ¿Verdad, hermana Eva? Cuando vemos los milagros de Dios, confesamos con nuestros labios que Dios es poderosísimo. El nombre de Dios nos recuerda quién es Él para nosotros. Nos recuerda en quién debemos poner nuestra confianza en nuestras dificultades. El nombre de Dios es poderoso. Y en los tiempos de enfermedad, hermanos, escuche por favor bien. En los tiempos de enfermedad debemos recordar que Él es Jehová Rafa. Él es Jehová Rafa, es decir, nuestro Dios sanador, es lo que quiere decir. Jehová Rafa significa nuestro Dios sanador. Y en Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Gloria al Señor. Él es nuestro sanador en los tiempos de escasez. Escuche, querido hermano, en los tiempos de escasez debemos recordar que Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Jireh, que significa Dios proveedor. Dios proveedor. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Por tanto, él dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios provee, hermanos. Pero no quiere decir de que Dios provee y quiere que estemos allí en cama. No, hermanos, tenemos que activarlos. Si no tenemos trabajo, tenemos que salir en el nombre del Señor. Y Dios proveerá. Jehová Jireh. Jehová proveerá mis necesidades. En los tiempos que nos toque enfrentar batalla en la vida, tenemos que recordar que Él es Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. O sea, Jehová de los ejércitos. El Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros. Dios está conmigo, dice el himno. Dios está conmigo. Qué consolación, ¿verdad? Y concluyo. En los tiempos difíciles, nuestro corazón quebrantado tiene que producir el mejor aceite, el aceite más puro,
el que enciende el fuego de Dios en nuestra vida. Y ese aceite, hermanos, para que no se achique esa llama de fuego, es la adoración. La adoración. Éxodo 27:20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Cuando tú adoras a Dios, mantienes el fuego de Dios activo en tu persona. Y ese aceite, hermanos, se produce por medio de la adoración. En cualquier momento, en los momentos de crisis, pero también en los momentos de la gracia de Dios, Dios se manifiesta con nosotros. Póngase de pie, por favor, un momento. Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé qué haya en tu corazón. No sé cuál conflicto estés experimentando. Solamente tú sabes tus luchas, tus pruebas, tus crisis. Y sabes, Dios las sabe también. Dios sabe tus necesidades. Dios sabe que quizás hay momentos en que ya no puedes, sí, ¿verdad? Pero Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú en esta mañana, hermano, hermana, amigo, hay algo en tu corazón que no te deja estar en paz, hoy Dios te invita a que abras tu corazón y que le entregues tu vida a Cristo y que adores en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Te alabamos, Dios, en esta hora, porque ¿quién como tú, Señor? Tú eres bueno, tú estás con nosotros. Y Señor, te suplicamos que esta palabra que ha sido expuesta en esta mañana, Señor, sea una palabra, Señor, que nos llene de confianza, de seguridad, Señor, ante los problemas de la angustia. Que de nuestra boca, Señor, salga alabanza, que no salgan palabras de amargura, Señor, sino que de nuestra boca, Señor, de nuestro corazón salga alabanza de adoración hacia ti. Y seguramente, Señor, tú nos darás la salida a nuestros conflictos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.